Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Por primera vez aparece un conflicto interno en la comunidad. Es el grito de los pobres lo que denuncia el problema de discriminación. El libro nos narra la superación del conflicto en un clima de profunda espiritualidad. Es ejemplar como actúa Pedro. Invita a la comunidad a hacer un discernimiento y propone organizar un nuevo liderazgo. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. El Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él. Él es nuestro Salvador. Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe. Hagamos ya realidad un reino nuevo de amor. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Espíritu nos mueve para amar, para amar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en esta segunda semana del tiempo pascual estamos concluyendo hoy con esta Eucaristía para comenzar desde mañana la tercera semana del tiempo pascual. Es el momento en que tenemos que vivir verdaderamente también con los apóstoles esta misión tan grande de anunciar al resucitado con nuestra vida. Queridos hermanos, al iniciar nuestra misa vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Oración. Padre misericordioso, aparta de nosotros las consecuencias del pecado que tú mismo has borrado en el misterio pascual por la resurrección de Cristo tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendían a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esa manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Así la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Aclamen justos al Señor, es propio de los buenos alabarlo. Alaben al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Porque la palabra del Señor es recta, y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer de ese mismo día en que Jesús había multiplicado los panes, los discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaún, que está en la otra orilla. Ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo: «Soy yo, no teman». Ellos quisieron subirlo a la barca, pero ésta tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos hoy reflexionando un Jesús que camina sobre las aguas con la versión de San Juan. San Juan utiliza algunos acentos
diferente ciertamente de los sinópticos. Cada uno de los evangelistas nos van presentando y acentuando algunas de las características que le interesa dar a conocer a la comunidad. Desde San Juan nosotros entendemos principalmente la palabrita, o mejor dicho, Jesús mismo que se revela, Jesús mismo que se presenta, el yo soy. Yahá, que quiere decir Yahvé para nosotros, que es el nombre de Dios. Es un verbo, es el verbo Yahá, y el verbo Yahá quiere decir ser, ser. El que era, el que es y el que será, es el infinitivo, ¿verdad? Entonces, estamos aquí encontrando el nombre de Dios. Pero lo importante es que Él se revela ¿dónde? Dice que los discípulos ya se habían embarcado hacia la otra orilla. Jesús se queda, como siempre, está con la gente, se despide de la gente, y los otros tienen que atravesar el mar. Cuando aquí nos está describiendo primero, ¿se acuerdan? San Juan, noche, noche, Jajoshech, ¿verdad? La noche, Inipultumba, la oscuridad. Eso significa, queridos hermanos, que nosotros estamos necesitados de una iluminación de Dios. Vivimos en las tinieblas, vivimos en la oscuridad. Daya yeshakuain, daya yesapeai. Yahuataku carretilla y yahuataña ne acane hayeyapola yeyapo. O sea, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Eso quiere decir la oscuridad. Era de noche. ¿Por qué San Juan insiste mucho en la noche? Justamente porque estaba insistiendo con esta comunidad judeo-cristiana, pero sobre todo a esa comunidad que él le llama la comunidad de afuera. La comunidad de afuera es el judaísmo. La comunidad de afuera es aquel que no comprende, aquel que no entiende lo que el Señor trajo como salvación, lo que el Señor trajo y ofreció con su propia vida, entregándose a sí mismo por nuestra liberación. ¿Verdad? Y entonces ya era de noche. Elemento para subrayar, elemento para saber. Quiere decir que nosotros estamos aún en la noche. Quiere decir que nosotros seguimos caminando en las tinieblas. Estamos en tiempo de Pascua, tiempo de luz, tiempo de iluminación, tiempo de abrir los ojos. Jesús aún no se había reunido con ellos. Esta es también una responsabilidad nuestra. Estamos esperando la ausencia de Jesús. ¿Qué va a suceder? Jesús todavía no estaba con ellos. ¿Qué va a suceder? El mar estaba agitado. Qué linda que es entonces esta analogía que está haciendo el evangelista. En cuanto que Jesús todavía no está con ellos, en cuanto que Jesús todavía no está en relación con sus discípulos, en cuanto que Jesús no está todavía en tu vida, en mi vida, entonces el mar está agitado. Diga tú y yapó baebe, porque soplaba un fuerte viento. El mar siempre golpea, el mar siempre entonces quiere arrasar, es el viento impetuoso. Porque si nosotros queremos mirar en la realidad, ¿cómo podemos? Meteorológica ya es bebesa, ¿verdad? De la lluvia, del sol, de la temperatura, de la agitación del mar, etc. Este es un gran lago, ¿verdad? El que tenemos ahí, el lago de Genesaret. Ese tiene 21 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho, 21 por 12. Y entonces este lago es calmo, calmo en realidad. Se encuentra como en un pozo, está a 160 metros bajo el nivel del mar, 160 metros aún bajo el nivel del mar. Y entonces, aquí sin embargo te presenta que el mar estaba agitado por el viento impetuoso. Se dan cuenta que es una teología para darnos a entender que nuestra vida sin Cristo, nuestra vida sin Jesús es un mar agitado. Es una analogía para nuestra vida entonces, no tanto para mirar si el mar está agitado o no está agitado, porque ahí
ocué más o menos algo, pero agitado como para tener tanto miedo, ese lago nunca, ¿verdad? Bueno, y después el mar, como está agitado, soplaba. Ellos, dice, habían remado unos 5 kilómetros. Oiga ese, 5 kilómetros, cuando ven a Jesús, que aparece. Jesús que viene caminando sobre el agua, pero tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo? Porque justamente ellos no se dan cuenta, ¿verdad?, que es el Señor el que viene caminando con ellos. Es el Señor, entonces, el que está haciendo ese acercarse hacia ellos. Y quiere decir que todavía no le conocemos al Señor. Y aquí viene la frase tan importante, el yo soy, que ya hemos reflexionado y hemos dicho. El yo soy significa que aquí le encontramos nada más y nada menos que a Jesús que se está revelando como Dios. Yo soy. Y lo más lindo, que a pesar de que ellos lo quieren subir a la barca, ya no hace falta. Aparece Jesús y desaparece todo problema. Y llegamos a destino. Ya no lo pudieron subir. Querían subirlo. Pero la barca tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban. Esto es lo más lindo. La presencia de Jesús nos hace tocar tierra enseguida. La presencia de Jesús es la que nos hace llegar enseguida a nuestro destino. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos: Cristo resucitado, vivifícanos. Cristo resucitado, vivifícanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, para que las olas de las realidades del mundo no les debilite la fe y el entusiasmo, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestras autoridades, para que dediquen el tiempo necesario en la lucha contra la corrupción, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestros enfermos y por los olvidados de la sociedad, para que sientan la presencia de Dios en todos los momentos de la vida, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Dios Padre de bondad, escucha nuestras oraciones, que te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta prece de amor, yo te ofrezco, Señor, el fruto del trabajo y la certeza de dar. Vengo a ofrecerte el sol que brilla fuerte. Te entrego el dolor de mis hermanos, la fe, la esperanza y todo mi ser. Vengo a ofrecerte el sol que brilla fuerte. Te entrego el dolor de mis hermanos, la fe, la esperanza y todo mi ser. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos
Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él. Ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real,
Oración final. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madrecita Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. Regina Celi letare, alleluia. Quiam meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López 238, Asunción. Auxílianos, Señor, con tu poder. En el nombre de Jesús recibo libertad. Jornada de sanación y liberación. Domingo, 8 de mayo. En la parroquia San José Obrero. Senador Long, Casilillo, Villamorra. Aporte para el canal Ñandeyarañe, 20.000 guaraníes. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Quisiera decirte que eres mi amado, todo es más fácil si vas a mi lado, la vida sin ti es una opresión.
te espero, Señor, y te espero, mi Dios, y te espero, Señor, y te espero, mi Dios, y aquí estaré bendiciéndote, y aquí estaré hasta que vengas por mí, y aquí estaré alabándote, y aquí estaré bendiciéndote, oh Dios. Quisiera alabar y bendecir tu nombre, adorarte siempre con todo el corazón. Quiero descansar en ti, oh Dios. Quisiera decir que eres mi consuelo, mi alma sedienta te busca sin miedo, hasta despertar en ti, oh Dios. Y te espero, Señor, y te espero, mi Dios, y te espero, Señor, y te espero, mi Dios, y aquí estaré bendiciéndote, y aquí estaré hasta que vengas por mí, y aquí estaré alabándote, y aquí estaré bendiciéndote, oh Dios, y aquí estaré, oh Dios, y aquí estaré bendiciéndote, y aquí estaré hasta que vengas por mí, y aquí estaré alabándote, y aquí estaré bendiciéndote, oh Dios. Y aquí estaré Eres lo mejor que me ha pasado, vivir sin ti ni pensarlo, llenas mi vida por completo. El amor que siempre está a mi lado, en cada encuentro contigo, siempre me siento feliz. Contigo todo, sin ti nada, eres mi nueva vida, mi mayor alegría. Contigo todo, sin ti nada, eres mi nueva vida, mi mayor alegría.
cambiado mis lágrimas por un corazón agradecido. En cada encuentro contigo siempre me siento feliz, siempre me siento feliz. Contigo todo, sin ti nada. Eres mi nueva vida, mi mayor alegría. Contigo todo, sin ti nada. Eres mi nueva vida, mi mayor alegría. Y lo único que realmente pido, que jamás me separe de ti. Y lo único que realmente pido, que jamás me separe de ti. Y lo único que realmente pido, que jamás me separe de ti. Y lo único que realmente te pido, que jamás me separe de ti. Contigo todo, sin ti nada. Eres mi nueva vida, mi mayor alegría. Contigo todo, sin ti nada. Eres mi nueva vida, mi mayor alegría. Y lo único que realmente pido, que jamás me separe de ti. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Un día como hoy lo perdí todo. Fue roto mi molde en 1000 pedazos. Pero Jesús, cual divino alfarero, me tomó y me hizo de nuevo, con nueva vida dentro. Crucé mis miedos, fui probada en el fuego, caminé sobre la tempestad, guiada por su voluntad. Crucé mis miedos, fui probada en el fuego, caminé sobre la tempestad, guiada por su voluntad. Conocí mi debilidad, pude ver mi fragilidad. Cambió mi camino, mis sueños por realidad. Pero Jesús, cual divino
tus manos estoy, divino alfarero. En tus manos estoy, divino alfarero. En tus manos estoy, divino alfarero. Crucé mis miedos, fui probada en el fuego. Caminé sobre la tempestad, guiada por su voluntad. Crucé mis miedos, fui probada en el fuego. Caminé sobre la tempestad, guiada por su voluntad. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización. Acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios. Arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos.
Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos, con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Tierna en los brazos de Dios. Soy el barro amasado con las manos de un Dios Madre. Soy creación hermosa, pensada desde la eternidad. Soy la obra perfecta de Dios, criatura hecha con amor. Soy la obra perfecta de Dios, del Dios amor. Soy la obra perfecta de Dios,
Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad.